Bien, pues bienvenidos a esta sesión del 4 de mayo de 2020. Seguimos bajo la perspectiva de estas sesiones de videollamada, de videoconferencia, y bueno, pues qué bueno que se unen a esta actividad. En este momento tenemos pues ya una buena cantidad de personas, y yo espero que sí estén. La verdad es que a veces me da un poquito de duda acerca de si están. A ver, por ejemplo, Viri, di presente. Vamos a hacer este pequeño ejercicio para ver si por lo menos están. Viri, presente. No te escucho, Viri. Viri a la 1, Viri a las 2. Sandy Campos. Aquí estoy, profe. Ok. A Viri no la escuchamos, nada más vimos que prendió y apagó su micrófono. Mario Cardón. Mario. Presente, profe. María Serrano. Gracias, Mario. Presente. María del Carmen. Gracias, María Serrano. María del Carmen. Presente, profe. Ok. Presente. Magali. Gracias, María. Magali. Presente. Ok. Lucía Brito. Presente. Lorena Victoria. Presente. Gracias. Lisbeth Soto. Bueno, por lo menos ya prendió el micrófono. Vemos que sí está en actividad. Lisbeth Moreno. Digo Mateo, perdón. Lisbeth Mateo. Presente. Ok. Carla Alonso. Carla Alonso. Presente, profe. Gracias, Carla. Jessica. Ok, gracias. Jessica Yáñez. Ya no era yo, Jessica Maya. Así, la que me contestó ahorita fue Jessica Maya. Gracias, Jessica. Pero Jessica Yáñez. Presente. Gracias. Jennifer Contreras. Ok, Jacqueline Martínez. Presente, profe. Gracias, jefa. Iridia. Iridia. Presente, profe. Gracias, Iridia. Gloria. Presente, profe. Fabiola. Presente, profe. Gracias. Estrella. Presente, profe. Erika. Presente. Gracias, Erika. Dulce. Dulce. Presente. David. David Rey. David a las 2. David a las 3. David se durmió. Carla Jaimes. Bueno, gracias, Carla. Zeinar. Einar. Zeinar a las 2. Zeinar a las 3. No está, ya se durmió. Brian. Presente. Brian. Gracias, Brian. Arlet. Presente. Ok, Ariadna. Valverde. Presente. Ángeles Martínez. Presente. Andrea González. Pues ya terminamos, ya nos echamos todos. Presente, profe. Gracias, América Berenice Presente, profe. y Alejandra. Presente. Gracias, muy bien. Pues nada más,
David Rey, que se fue, que se quedó dormido, y Einar también, que se quedó dormido. Todos los demás estamos. Bien, pues vamos a continuar entonces con lo que hemos estado revisando. Y pues básicamente, bueno, aquí está Lisette, Viri dice que tiene problemas con su audio. Leslie también dice presente. Bueno, entonces, pues vamos a continuar. Voy a compartir pantalla. Y para empezar a trabajar, más bien continuar trabajando lo que hemos estado pues visualizando, ¿no? Bien, aquí estamos. Nos quedamos en la sesión pasada sobre la importancia de Friedrich Schleiermacher, uno de los creadores de esta, más bien no creador, porque ya la hermenéutica como tal existía dentro de las traducciones de los textos sagrados. De hecho, la hermenéutica era una herramienta que ocupaban los teólogos para poder hacer interpretación de los textos sagrados, es decir, de los textos históricos, de los textos bíblicos, y la hermenéutica era precisamente la ciencia de la interpretación de esos documentos. Pero bueno, Schleiermacher la va a sacar de su contexto religioso para tratar de establecer algunas posibilidades de su uso de la hermenéutica, por supuesto, en el análisis dentro de la filosofía, primero, la filología, y por supuesto esto va a tener sus repercusiones en el mundo de las ciencias sociales, que es realmente la parte que a nosotros nos debe de interesar. Entonces, en la sesión pasada veíamos que esta idea de la interpretación es muy interesante porque nos revela que en efecto hay aspectos de la realidad que no se pueden investigar de manera directa. Si yo pensara ahorita en este momento en generar un proceso de investigación sobre, por ejemplo, visualizar, por ejemplo, los errores estadísticos y metodológicos que tiene el sistema de contabilidad de muertos por COVID que utiliza el gobierno federal, como es llamado programa Centinela. Bueno, eso lo puedo ver porque estoy directamente coludido, digamos, interactuando con esa realidad específica. Si quisiéramos investigar los niveles de nutrición que tienen los estudiantes de trabajo social en la universidad y cuál es su influencia, su repercusión, en su rendimiento académico, pues seguramente también lo podríamos hacer de manera directa, porque pues es un fenómeno objetivo y contemporáneo. Pero hay aspectos de la realidad que por ser de orden histórico no pueden ser analizados ni con las vías metodológicas digamos convencionales, como son los los enfoques cuantitativos y cualitativos de la investigación, y entonces pues tendremos que buscar otras estrategias metodológicas para poder estudiar ese tipo de fenómenos. Cuando son fenómenos históricos, por ejemplo, ya lo dijimos, no tenemos una forma de validar la estructura de verdad de esos fenómenos históricos. Que se haya aparecido o no la Virgen de Guadalupe ese 12 de diciembre de 1831 es un fenómeno histórico
que no tenemos forma de validarlo. En realidad lo único que tenemos son formas de interpretarlo. Y entonces para estos fenómenos históricos o para otro tipo de fenómenos, que aquí les vamos a llamar fenómenos textuales, es decir, son documentos, son libros que tienen la cualidad de ser parte de estos fenómenos históricos, pero que han quedado registrados en forma de textos. Para estos dos tipos de fenómenos, Schleiermacher va a plantear la hermenéutica como la forma que tendríamos para este tipo de fenómenos, es decir, para investigar los fenómenos históricos o para investigar los fenómenos textuales, aquellos que quedaron registrados como textos, como documentos, entonces tendremos que utilizar las herramientas de la hermenéutica. Y la hermenéutica tiene por lo menos 3 reglas, estas reglas que veíamos en la sesión anterior y que, bueno, nos ayudan a entender, uno, al autor, al texto y obviamente al entorno lingüístico donde se desarrolla el planteamiento de este autor. Y bueno, también nos planteaba Schleiermacher que para poder tener un conocimiento o por lo menos una interpretación de lo que implica el hecho histórico o el hecho textual, pues tendríamos nosotros que referirnos tanto a la totalidad de la obra escrita por el autor como a la totalidad de los entornos lingüísticos en donde se mueve dicho autor. ¿Esto es importante? ¿Este método sirve? La respuesta es sí, siempre y cuando lo apliquemos, 1, a fenómenos históricos o 2, a fenómenos textuales. Entonces, bueno, pues básicamente ahí nos habíamos quedado en la sesión pasada y decíamos que este planteamiento de este autor, Friedrich Schleiermacher, había impactado en otro de los grandes autores alemanes que se llamó Wilhelm Dilthey. Aquí solamente quiero que chequen una situación. Estamos hablando de que Schleiermacher escribió allá por 1825 y su influencia llegó a Wilhelm Dilthey cuando en el año de 1875, es decir, 50 años más adelante, escribió este libro que se llama Filosofía de las Ciencias, de las Ciencias del Espíritu. Y aquí en este libro que se llama así, Filosofía de las Ciencias del Espíritu, Dilthey va a retomar este concepto de la hermenéutica para construir lo que él va a llamar precisamente las ciencias del espíritu. Las ciencias del espíritu no son las ciencias sociales. Las ciencias sociales tienen otra dinámica, aun cuando las ciencias del espíritu van a correr más o menos a la par del nacimiento de la sociología como ciencia social. Ustedes recordarán cuando veíamos a Comte, a ver, déjenme ver si aquí lo tenemos. Aquí está. Cuando veíamos nosotros a Augusto Comte, veíamos nosotros que parte del planteamiento del positivismo estaba dado bajo el principio precisamente de la construcción de una ciencia que se llamó en su momento física social y en el año de 1854, creo que eso no lo marca aquí en el mapa bueno, pero aquí lo podemos colocar. Mientras en el 1854 Comte escribía acerca de la física social, que iba a dar origen 2 años después al nacimiento de la sociología,
como la primera ciencia social, digamos, formalmente establecida. 20 años después, Dilthey, en Alemania, va a escribir este libro que se llama Filosofía de las Ciencias del Espíritu. Por eso es que establezco que aun cuando pudiera parecer que tiene vínculos con las ciencias sociales, en realidad no. Dilthey está pensando en lo que él le va a llamar las ciencias históricas. ¿Y qué son las ciencias históricas? Bueno, hay una serie de planteamientos que dicen, de Dilthey por supuesto, que dice que el hombre, lo que el hombre experimenta, solo lo experimenta a través de su historia. No hay una naturaleza humana, pero sí hay una naturaleza histórica, porque todo el sentido de la vida, el sentido de la cultura, el sentido de los mitos, el sentido de las costumbres, el sentido del lenguaje, se da solamente a través de su historia. Entonces, Dilthey precisamente va a escribir en ese texto de filosofía de las ciencias del espíritu, por lo menos estas ideas. O sea, tiene muchas más, por supuesto, pero estas son centrales. La primera idea es que sí se debe de establecer la distinción entre la naturaleza y la cultura. Son dos aspectos de la realidad, que están ahí, que son parte de la construcción digamos, del planteamiento cognitivo de la realidad, y que constituyen algo así como los dos fondos desde los cuales se mueve el ser humano. El primer fondo, imagínense, han ido al teatro, ¿verdad? Seguramente. Supongamos que tenemos aquí un escenario, y ese escenario, nuestra vida, nuestra existencia, tiene como fondo a la naturaleza. Es decir, no podemos entendernos sin nuestra relación con la naturaleza, diría Dilthey, y ese es uno de los fondos donde se desarrolla la experiencia humana, ¿sí? Aquí lo voy a colocar, la experiencia humana. La experiencia humana, entonces, tiene como fondo, como primer fondo, a la naturaleza, pero ese es solamente uno de los fondos. Para Dilthey existe otro fondo donde también se desarrolla la experiencia humana, y ese fondo no es otra cosa más que la cultura. Entonces, toda la experiencia humana se desarrolla básicamente en estos dos fondos, digamos, experienciales. Entonces, cualquier cosa que sea la experiencia humana siempre va a estar delimitada por estas dos grandes dimensiones de la experiencia. Entonces, pero diría Dilthey, hay que hacer una distinción entre lo que es la naturaleza como fondo donde se desarrolla la experiencia humana, y diferenciarla del siguiente fondo, que es el de la cultura. La cuestión de hacer esta distinción entre la naturaleza y la cultura también lleva a Dilthey a pensar que la forma de conocer e investigar el fondo de la naturaleza, ¿sí? Por supuesto que debe de ser diferente de las estrategias del conocer y del investigar, que implica precisamente el otro fondo, es decir, el fondo cultural, ¿no? Entonces,
precisamente pensando en que las formas del conocer y del investigar de estas dos grandes fondos son diferentes, es como es que plantea Dilthey que, bueno, nosotros pudiéramos pensar que la naturaleza puede ser investigada por las ciencias físicas. Esto ya lo veíamos con todos estos autores de la razón científica en el siglo XVI y XVII. Eso lo vimos el semestre pasado. Y entonces estas ciencias físicas nos ayudan a conocer e investigar la naturaleza, pero para los ámbitos de la cultura, para el análisis de la cultura, es decir, para conocer e investigar este fondo de la cultura, pues tendríamos que construir algo así como las ciencias del espíritu. Ojo, él no está pensando en términos religiosos. Cuando Dilthey se refiere al concepto espíritu, está hablando de esta capacidad humana precisamente de construir cultura. Gracias. Y entonces, a estas ciencias, las ciencias que nos ayuden a conocer e investigar esta cultura, él le llamó ciencias del espíritu. Y esto es porque finalmente, para Dilthey, si bien es cierto, el aspecto de las ciencias de la naturaleza y de las ciencias físicas pudiera ser importante, pareciera ser que para su época las ciencias naturales tenían ya un gran trecho desarrollado, es decir, tenían ya una larga historia y una gran, digamos, conjunto de teorías que explicaban esa naturaleza. En cambio, para su tiempo no existía una preocupación tan directa para conocer al hombre y específicamente la expresión última de la cultura del hombre, que es la construcción de ese espíritu. Entonces, para poder establecer precisamente este estudio de la experiencia humana y de la cultura, pues Dilthey plantea que se tiene que hacer un análisis crítico de los productos de la cultura, es decir, un análisis crítico de las costumbres, un análisis crítico de los valores que sustentan una forma de ver el mundo, los mitos que tenemos precisamente construidos por nuestra cultura y, por supuesto, del mundo de significados. Bueno, si hay una ciencia del espíritu, entonces uno debería de preguntarse cuál es el método para esta ciencia del espíritu. Finalmente recuerden que nosotros hemos dicho desde el inicio del primer semestre que hay una relación directa entre ciencia, método e investigación. De hecho, una no puede existir sin la otra. Entonces, en esta dinámica, cada vez que nosotros pensemos que surge una nueva construcción científica, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué método está proponiendo y qué formas metodológicas me sirven para la investigación de la realidad. Finalmente, este triangulito es un triangulito pues prácticamente necesario cada vez que hablemos de estos elementos, ¿no? No existe método, no existe ciencia si no hay investigación. No existe ciencia sin método y no puede existir investigación sin el método que configura el tipo de ciencia.
Bueno, si esto queda claro, entonces podemos preguntarnos si Dilthey habla acerca de las ciencias del espíritu, ¿cuál sería para Dilthey el método de trabajo, el método de investigación en estas ciencias del espíritu? Y precisamente él va a plantear a la hermenéutica como ese método que nos permite investigar las realidades de esto que él le va a llamar el espíritu humano. Las ciencias del espíritu que definen precisamente la estructura de la cultura. Bueno, pues ese es el planteamiento en términos generales. Por supuesto que una cosa que va a determinar esta experiencia humana, lo repito, lo voy a colocar por acá nada más como una forma de clarificar lo que ya hemos dicho. Esta experiencia humana se realiza en dos grandes escenarios, el de la naturaleza y el de la cultura, pero la cultura no se entiende fuera de la historia. Entonces, pudiéramos decir que la historia misma es otro de los telones de fondo. Lo voy a poner incluso como separado, así. Dejen cambiarle nada más de color. Ahí está. Y el tercer telón sería el de la historia. Mejor lo planteamos así, me parece un poquito más claro. Entonces, la experiencia humana, déjenme quitar esto, ahí está. La experiencia humana se va a desarrollar en 3 telones: el telón de la naturaleza, el telón de la cultura y el telón de la historia. De tal modo entonces que cualquier ciencia que pretenda explicar la experiencia humana estará directamente vinculada con estas 3 dimensiones, aunque hay que decirlo, a Dilthey le interesaba más el aspecto del fondo de la cultura y el fondo de la historia que el fondo de la naturaleza. Para estos autores la naturaleza era una especie de fondo necesario a priori, que pues no necesitaba de mayor explicación. Hoy no estaríamos de acuerdo con Dilthey y tendríamos nosotros que establecer la importancia del fondo de la naturaleza para poder entender el fondo de la cultura y el fondo de la historia de toda experiencia humana. Ustedes en este momento, como estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México, esa experiencia de ser estudiantes universitarios de una institución universitaria solamente se puede explicar bajo estas 3 líneas de estos fondos, digamos, de esta experiencia humana. Bien, no voy a ahondar más en el planteamiento de Dilthey, porque estos elementos de generar una ciencia del espíritu y el de plantear la hermenéutica para entender todo lo que es la vastedad de la experiencia humana planteada por Dilthey, va a aparecer también en el pensamiento de Max Weber, el autor que estamos realmente revisando. Esto que estamos viendo no es otra cosa más que, digamos, el contexto histórico desde el cual podemos nosotros entender no solamente al autor, sino realmente a lo que nos interesa es entender es esto, es decir, el método de investigación que va a plantear Max Weber. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? Bueno, aquí Brian ya nos hace una duda, nos hace una pregunta y me permito leerla. Dice Brian, ¿podría repetir la experiencia humana? ¿Se vincula con la naturaleza, cultura y en qué otra? Sí, de hecho yo creo que queda explicitado
con este pequeño esquema que hice aquí, donde para Dilthey, si bien es cierto que la experiencia humana se desarrolla en los ámbitos de la naturaleza, queda constreñida en términos de esas ciencias del espíritu que él pretende desarrollar en este libro, precisamente que les hablaba de filosofía de las ciencias del espíritu. Bueno, pues las más importantes son el ámbito, el fondo de la cultura y el fondo de la historia. Y fíjense en esto, la historia, ¿qué tipo de fenómenos son? Eh, Recuerden que aquí habíamos dicho, cuando hablábamos de la hermenéutica, ¿sí? Aquí, que finalmente el tipo de fenómenos que abarca la hermenéutica son precisamente los fenómenos textuales y los fenómenos históricos. Y entonces, pues, si esto es así, queda muy claro que el planteamiento metodológico de Dilthey le debe a Schleiermacher este planteamiento, y por supuesto también es deudor de, por lo menos en términos de lo que podría ser un planteamiento metodológico a la hermenéutica de Schleiermacher. Entonces, en efecto, ¿no? Si la hermenéutica aborda fenómenos históricos y Dilthey nos habla que hay un fondo histórico que delimita la experiencia humana, entonces, pues el método adecuado para entender los fenómenos de la historia y los fenómenos de la cultura no son otro más que el de la hermenéutica como base fundamental de estas ciencias del espíritu. Déjenme ver. Bien, parece que no hay más preguntas. Y entonces llegamos, ahora sí, por fin, a Max Weber. Ya habíamos comentado que Max Weber nació en el año de 1865 y murió en el año de 1920. Para tratar de entender a Weber, bueno, primero establezcamos aquí las líneas generales de su planteamiento sociológico y por qué Weber va a tener que recurrir precisamente a un nuevo planteamiento metodológico, teórico y metodológico. Ese planteamiento se le va a conocer como sociología descriptiva, ¿sí? Lo que nos va a ofrecer Max Weber es una nueva interpretación acerca de las preocupaciones de la sociología y, por supuesto, hacia dónde deben ser dirigidos los enfoques de esos estudios sociológicos. Y precisamente para poder llegar a esta sociología comprensiva, Max Weber va a hacer dos críticas fundamentales. La primera crítica la va a realizar precisamente contra Augusto Comte. No hay... Weber no entendería la realidad solamente como una entidad medible, observable y objetivable. De algún modo, Weber entiende que el planteamiento comteano, el planteamiento de Comte, déjeme ponerlo por acá para que quede en esta pizarrita. La crítica a Comte La crítica a Comte
es más o menos la siguiente. Para Weber, la realidad no es solo un sistema de descripción objetiva, como lo planteaba Comte, ¿sí? Para Comte, la realidad era eso, era objetiva, observable, cuantificable, y finalmente el papel de la ciencia era generar este sistema de descripción objetiva de esa realidad. Entonces, por eso es que para Comte, la idea de que la naturaleza social es observable, medible, cuantificable, a una descripción, bueno, esa visión precisamente es la que Weber no va a aceptar. O sea, diría Weber que, bueno, o sea, finalmente hay otros aspectos encerrados en los fenómenos sociales que no pueden ser explicados desde esta visión descriptiva, objetiva del positivismo kantiano. Y además, Weber va también a realizar una crítica a Marx. De hecho, para muchos es más importante la crítica que hace a Marx que la misma crítica que va a realizar a Augusto Comte. ¿Qué es lo que le critica a Marx? ¿Qué es lo que Weber no va a aceptar del planteamiento marxista? Bueno, hay muchas cosas que se quedan a nivel de la ideología, a nivel de posturas ideológicas, pero hay una parte que es la parte metodológica que quizás sea la más importante. Marx pensaba, acuérdense, que la realidad estaba en un constante movimiento dialéctico y materialista. A ver, dialéctico y materialista. Y cuando él planteaba acerca de este movimiento dialéctico y materialista, recordarán ustedes, porque eso se los expliqué en esas sesiones, que para Marx la condición de la existencia social, recaía en las formas de organización del trabajo para la reproducción de las condiciones materiales de existencia. Y esto de algún modo, estaba diciendo que para Marx toda la relación social se reducía, a una relación económica. Si hay algo que Weber no va a aceptar del planteamiento marxista, es precisamente esta relación. Algunos le han llamado a esta relación el determinismo económico. Para Marx, para esta crítica de Marx, Weber no va a aceptar el determinismo económico. Es decir, no va a aceptar que toda relación social sea en sí misma una relación económica. Tampoco va a aceptar que detrás de toda relación social, cultural, digámoslo así, jurídica, esté necesariamente una determinación económica.
Hace muchos años, cuando yo estudié, cuando a mí me enseñaban estos asuntos teóricos, me decían que Marx había planteado que existían, digamos, dos grandes dimensiones de la organización social, y la primera y la más importante era algo que él llamó la base económica, ¿sí? O la base infraestructural, ¿sí? Lo que suceda en esta base económica se plantea de manera general. Lo que suceda en esta base económica va a repercutir directamente y va a determinar, por supuesto, lo que suceda en la parte superior. Imagínense que esto fuera una especie de edificio, perfecto, un edificio, y entonces hubiera una base económica, que serían los cimientos, y una base ideológica, jurídica y política, y que de algún modo los cambios que ocurrieran en esta base económica generarían transformaciones directas en esta base ideológica, jurídica y política. Entonces, a nosotros nos enseñaban casi como si fuera un rezo del credo de la Iglesia, la siguiente expresión: la infraestructura determina a la superestructura. ¿Sí? Este es el determinismo económico, es decir, la idea de que si algo cambia en la base económica, va a tener repercusiones directas y cambios en la base ideológica y jurídica de la sociedad. Esto es el determinismo económico de Marx, o por lo menos lo que mucha gente ha entendido como el determinismo económico de Marx. Y por supuesto, Weber critica este determinismo económico. ¿Por qué lo va a criticar? Bueno, recuerden que el autor que de algún modo lo va a influir directamente va a ser Wilhelm Dilthey, y Dilthey piensa que el fondo importante del desarrollo de la experiencia humana es la cultura. No se ve ni en la naturaleza, ni en la cultura, ni en la historia un determinismo económico, si se dan cuenta. De hecho, ni siquiera aparece considerado aquí el desarrollo de la economía como uno de los fondos donde se desarrolla la experiencia humana. Y Weber va a aceptar esta premisa diltheyana precisamente porque para Weber lo más importante en términos de la investigación social va a ser el de la acción social, pero específicamente el de la cultura. Entonces, ahí ya hay un cambio importante. Uno diría, oiga, maestro, pero pues no será que Weber se equivocó y que Marx estaba en lo cierto. Bueno, esta es una discusión muy interesante porque para mucha gente los cambios infraestructurales, los cambios en esta base económica, en efecto deberán de tener un cambio en esta base ideológica, jurídica y política. Pero Weber planteaba algo diferente. Weber diría que no necesariamente los cambios en la base económica fueran primero y repercutieran en los cambios, en la base ideológica, jurídica y política. El determinismo económico de Marx, o este primer marxismo, nos diría que primero ocurre los cambios en la base económica de la sociedad
y después, como en un segundo momento, serían los cambios en la base ideológica y política. A lo mejor dicho de un modo más simple, incluso un poco más ramplón, podríamos decir que primero cambian las economías y luego cambian los estados. O primero cambian las economías y luego cambian las leyes. O primero cambian la economía y después cambian las ideologías. Primero cambia la economía y luego cambian las religiones. Esto es lo que Weber no va a aceptar del planteamiento marxista. De hecho, para rebatir esta idea del determinismo económico, Weber va a escribir un libro maravilloso. A mí me parece que es un libro muy bien construido, que va a decir exactamente lo siguiente. Él va a decir, no, esto no sucede así. No sucede. Es decir, el determinismo económico de Marx no sucede, porque ha ocurrido en la historia de la humanidad que primero cambian las bases ideológicas de la sociedad y luego, en un segundo momento, las bases económicas. Para poder comprobar esta premisa de trabajo, Weber va a escribir un libro que se llama, yo creo que es uno de los más conocidos precisamente de Max Weber, que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Este es un libro que ya está escrito a principios del siglo XX, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, pero precisamente en este libro se va a discutir ese determinismo económico. ¿Qué es lo que plantea Weber en términos generales en esta primera, en este libro? Lo que Weber nos va a decir es que esta ética protestante, ahorita la voy a explicitar, ¿sí?, que corresponde a los dominios de esta base ideológica, cambió primero y de hecho, de acuerdo a lo que plantea Weber, permitió el desarrollo del capitalismo como un sistema económico. A ver, ¿sí? ¿Escucho? ¿Sí escucho? ¿Alguien va a hablar? Bueno, creo que no. Bueno, entonces regresamos. En este libro de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, Weber va a invertir el determinismo, este edificio determinista de Max Weber. No porque él piense de manera muy ramplona, al revés. Es decir, lo voy a tomar de aquí y lo voy a colocar acá para utilizar la imagen. No es que Weber planteara lo contrario. Es decir, que hubiera
este comportamiento. Déjenme robarme también esto. Entonces, les decía, no es que Weber creyera que primero se va a dar las transformaciones en la base ideológica y política y jurídica, y luego vendrían los cambios en la base económica o infraestructural. No, o sea, nada más alejado de la realidad. Weber tampoco era ingenuo como para poder decir, no ocurre así, sino que ocurre exactamente todo lo contrario. Y entonces, ¿por qué? Bueno, pues porque entonces nos encontraríamos con un determinismo no económico, sino un determinismo cultural. Y por supuesto que Weber no lo va a plantear así. Muchos de los libros escritos por Weber están fundamentados en el análisis de la racionalidad económica del capitalismo. Entonces, no es que él deseche los aspectos productivos o de organización económica de la sociedad, más bien no le da una base prominente, no le da una base determinista a lo que suceda con las otras estructuras, ¿no? Y entonces, regresamos a esta situación. Esto, por supuesto, no lo va a plantear Weber, o sea, lo vamos a tachar, porque Weber no pensaría en un determinismo cultural. Vamos a poner determinismo cultural. Él no lo pensaría así. Pero sí piensa que hay momentos en la historia de la humanidad donde las grandes transformaciones en la base ideológica surgirán primero o surgirán con una mayor fuerza en términos de la acción social que los cambios que se dan en la base económica. Y de hecho uno podría pensar que sí tiene razón Weber, porque yo les podría así solamente comentar, así muy genérico, digo, esto requerirá de un estudio más detenido, pero se pueden imaginar que desde el año 500, o desde el siglo V, perdón, desde el siglo V hasta el siglo, hasta el siglo XV, estos 1000 años, en estos 1000 años, el sistema económico, si hiciéramos caso a este planteamiento, el sistema económico, el modelo de organización para el trabajo fue el feudalismo. Y ese feudalismo duró 1000 años, digámoslo así. Todavía incluso pudiéramos decir que algunas sociedades contemporáneas todavía estarían de algún modo vinculadas con este modo de producción, pero bueno, históricamente nosotros sabemos que el sistema económico del feudalismo duró 1000 años, es decir, del siglo V al siglo XV, pero el sistema económico se mantuvo estable, mientras que los sistemas religiosos tuvieron su punto de desencuentro y su ruptura, por ejemplo, en el año de 1519 surge el protestantismo. Por ejemplo, en el año de 1080 se desarrollan la última de las cruzadas, que también trajo una serie de transformaciones culturales. En el año de 1244
se establece la Casa de Brujas, que también fue un evento cultural muy importante, en el año de 1100, bueno, no recuerdo aquí bien el año, creo que es 76, no estoy seguro, ahorita lo revisamos. Surge la Inquisición, y todos estos son transformaciones culturales que van a ir generando transformaciones a la sociedad, ¿sí? Sin que cambie el sistema económico. Entonces, de algún modo, los fenómenos de carácter cultural, los fenómenos de carácter ideológico, los fenómenos de base jurídica o de base política tienen una dinámica mucho más, digamos, una dinámica mucho más veloz que los sistemas económicos. Los sistemas económicos, como en este caso que estamos viendo del feudalismo, pues prácticamente duraron 1000 años, mientras que las grandes transformaciones culturales, como el desarrollo del protestantismo, las cruzadas, la Casa de Brujas, la Inquisición, el desarrollo de la filosofía tomista, por ejemplo, el nacimiento de las primeras universidades. Si no me recuerdo, en el año de 1277 surgió la primera universidad, las universidades. Entonces, todos estos fenómenos, por supuesto que son de orden de base ideológica o de base jurídica o de base política, mientras que el sistema económico se mantuvo durante mucho tiempo estable. Entonces, de algún modo, Max Weber tiene razón. Tiene razón en el sentido de que los hechos sociales, los fenómenos sociales tienen una dinámica más veloz unas que otras, ¿no? Y que no es tan esquemático el asunto del análisis de la historia, porque finalmente a veces un hecho económico puede ser a su vez también un hecho religioso y a la vez un hecho político, como lo demostró perfectamente bien el desarrollo del protestantismo, el concepto que Weber va a utilizar en este texto. Entonces, bueno, déjenme mover de aquí esto para decir, aquí que quede claro, es un tache. Permítame un segundo. Voy a quitar esto y vamos a darle otra presentación más adecuada para que quede claro que esto no lo dijo Weber. Ahí está. Y ponemos una línea así y ahí está. No, esto no lo dijo Weber. Es decir, en Weber no hay una teoría del determinismo cultural. ¿Vale? Bueno, ahí está. Pero entonces, ¿qué es lo que sí plantea en este texto de la ética protestante y el espíritu del capitalismo? Pues precisamente es un estudio histórico que hace Weber sobre la base, sobre una transformación de base ideológica que de algún modo estuvo de fondo explicando las transformaciones de base económica. Y pues, Weber dice que precisamente el desarrollo del protestantismo, lo voy a poner aquí, el desarrollo del protestantismo se da a partir del siglo XIV, no, perdón, XVI, estoy pensando al revés, en el año de 1519, Martín Lutero va a hacer
digamos, una serie de críticas fundamentales a la Iglesia dominante, y dentro de esas críticas importantes va a generar un cisma religioso en Europa y va a surgir las religiones protestantes. Y esas religiones protestantes tienen una serie de características importantes. Una de esas características es precisamente, hay una preocupación, digamos, híjole, ¿cómo podríamos llamarlo? Hasta esquizoide, es una preocupación muy grande por la salvación del alma. La salvación del alma. Salvación del alma. Y esto, que pareciera una preocupación puramente religiosa, dice Weber que, o sea, es un hecho de base ideológica, ¿sí? Esta preocupación por la salvación del alma va a llevar a los protestantes a generar una ética del ahorro y del trabajo. Esta ética del trabajo, los protestantes trabajan de sol a sol, los protestantes no gastan en pecados licenciosos, y los protestantes generan, precisamente porque no gastan en pecados, el pecado resulta muy caro siempre, generan un ahorro específico, ¿no? Y este ahorro, diría Max Weber, es el principio de los procesos de acumulación de capital, ¿sí? De acumulación. Estos procesos de acumulación de capital, pues básicamente van a fortalecer al sistema económico. Ojo, no está diciendo Weber que el capitalismo haya surgido como un producto del protestantismo. No, lo que está diciendo es algo mucho más sencillo. Está diciendo que gracias a este desarrollo de esta ética del ahorro y del trabajo que generaron las religiosidades protestantes, este proceso de acumulación de capital vio, digamos, engrasada su maquinaria y permitió el desarrollo, no el nacimiento, sino el desarrollo de este sistema económico capitalista. Bien, entonces, prácticamente todo el libro de Max Weber trata sobre esta dimensión entre el fenómeno, como le pusimos, de base ideológica, que es este protestantismo y esta preocupación por la salvación del alma, que de algún modo va a tener una influencia no determinista sobre el sistema económico. Este libro básicamente es el libro con el que Weber va a criticar el determinismo económico de Marx. Entonces, pues básicamente aquí está marcado en este libro precisamente la crítica que le va a hacer a este determinismo económico marxista, y obviamente la preocupación que va a tener Weber por los estudios de la cultura. Déjenme arreglar aquí porque se movió un poquito. Aquí está. Preocupación por el gran humano. Sí, se me movió un poquito esto. Listo, ahí ya queda más claro. Bien, entonces,
por supuesto que entonces, si si Weber no acepta de principio ni el objetivismo cuantificable, descriptivo de Comte, y tampoco acepta el determinismo económico marxista, pues entonces tendremos que ver cuál es su planteamiento. Y su planteamiento prácticamente inicia aquí, en el hecho de que el objeto último de la ciencia sociológica debe ser el estudio de la acción social, de primera parte, y por supuesto, dentro de la acción social, los fenómenos de la cultura. Bien, hasta aquí, bueno, antes. Y, por supuesto, que si este es el objeto de estudio de esta sociología comprensiva, pues tenemos que entender cuál es su método, el método planteado precisamente por Weber para entender los fenómenos de la cultura o los fenómenos de la acción cultural, perdón, de la acción social, que de algún modo son siempre de orden cultural. Y entonces, bueno, el método de Max Weber le vamos a llamar que es el método comprensivo de los tipos ideales. Y ahorita vamos a tratar de verlo rápidamente. Bueno, aquí tenemos una, pensé que había alguna pregunta, no. Entonces regresamos. Entonces, bueno, aquí tenemos una definición de lo que es un tipo ideal, de lo que Max Weber va a entender como tipo ideal. Y déjenme quitar esto aquí. Ahí está. Entonces, esta es una definición de lo que es un tipo ideal. Ok, permítame un segundo. ¿Quién está jugando con su micrófono? Bueno, entonces, lo bueno es que te puedo ver. Lisbeth Mateo, apaga tu... Ándale, gracias. María Serrano. María Serrano. Voy, profe. María Serrano. Nada más cierra tu micrófono, María, por favor. Ándale, gracias. Es que sí se escucha un ruido de fondo, Mari. Se escucha un ruido de fondo y entonces de pronto nos distrae un poquito, ¿no? Disculpa. Bueno, pues entonces continuamos ya para concluir esta sesión de Max Weber. Bien, entonces, ¿qué es un tipo ideal? ¿En qué consiste esta estructura metodológica de Max Weber? ¿Sí? Y bueno, aquí está la definición, vamos a leerla y vamos a ver qué pudiéramos nosotros sacar de esta definición. Dice, un tipo ideal es un concepto o representación mental. Aquí esto es algo bien importante. Es un concepto o representación mental. Esto significa que los tipos ideales no existen en la realidad, sino como esquemas de análisis. ¿Sale? Situado en la mente del investigador, dice. Eso, bueno, nos corrobora lo que acabamos de plantear. Y dice, cuya descripción describe un estado de hechos lógicamente posible. Esto también es importante. Hechos lógicamente posibles, ¿sí?
A ver, vamos a ponerlo también en rojito y en negritas. Ahí está. Y entonces, ¿qué significa esto? Esta parte nos habla de una, quizá me parece, de las actitudes más difíciles del investigador en ciencias sociales. El investigador en ciencias sociales tiene, por un lado, que entender que finalmente la realidad es una representación, la podemos nosotros expresar como una representación mental. Podemos, vamos a poner un ejemplo muy burdo. Sí, por ejemplo, todos hablamos hoy de democracia, pero el concepto democracia no es lo mismo en todos lados, o más bien la forma de operativización de la democracia no es la misma en todos lados. Hay una democracia norteamericana, hay una democracia representativa en México, hay una democracia con un poco más de tintes parlamentarios en Inglaterra, hay democracias de representación directa, etcétera, etcétera. Sin embargo, a pesar de todas las formas que tenemos de organización de las democracias, de manera general, como parte de un concepto o de una representación mental que agrupe a esta disparidad de democracias, de experiencias democráticas, decimos lo siguiente: la democracia es un sistema político de representación popular donde a través de sufragios efectivos se elige el poder, o se elige los sistemas de poder. Bueno, eso que acabo de decir es un tipo ideal, es decir, como concepto, como categoría, incluye a todas las realidades, aunque ya después, cuando entras a hacer el análisis de esa realidad, te das cuenta de las particularidades. Pero ya el hecho de que tengas un concepto general o una representación general de lo que es tu problema, ya te permite precisamente entrar, observar es la realidad y sus partículas. Y entonces, aunque tú lo voy a colocar de este lado, es que ya llené mi pizarrón. Oigan, qué horrible es esto. Aquí. Lo bueno es que este pizarrón es más grande que el de la UAM. ¿Y saben qué es lo mejor? ¿Saben qué es lo mejor de este pizarrón? Bueno, se los digo. Aquí sí me entienden mi letra. Pero también se acaba. Entonces, por ejemplo, este pizarrón, o definitivamente agarrar otro. Ahí está. Bueno, aquí en este pizarrón extenso hemos colocado prácticamente todas las notas. Y bueno, queden que se los iba a mandar también para que lo tuvieran, ¿no? Bien, vamos a ver este asunto de los tipos ideales. Voy a terminar porque son 6:42 y todavía tengo una siguiente sesión, entonces, bueno, ¿qué les parece si mejor lo dejamos aquí por esta ocasión y nos vamos a las preguntas? Y la próxima sesión, que yo espero que sea el viernes, sí, el viernes, jueves, sí, jueves, viernes, sí, el viernes que viene a las 5 de la tarde,
terminamos esta parte de ya de los tipos ideales, ya con una serie de ejemplos para que quede un poquito más claro, y entonces con eso concluiríamos esta primera parte del curso, ¿no? Y a partir de ahí, entonces ahora sí ya podría venir el examen. Yo esperaba que hoy pudiéramos terminarlo, pero bueno, sí me interesa mucho que entiendan cómo es que opera esta base crítica de Marx, y cómo es que en efecto para Marx, para Weber, para Max Weber, pues esto opera como un método de análisis de las realidades sociales, y bueno, y sigue siendo importante. Todavía, a pesar de que ya tiene un siglo, va a cumplir un siglo el próximo mes de su muerte, todavía Max Weber sigue siendo importante en las ciencias sociales. Entonces lo dejo aquí y ya solamente contestaría un par de preguntas, si ustedes me lo permiten, porque bueno, tengo que descansar un poco la voz antes de la siguiente sesión. Bien, estoy esperando algunos de sus comentarios. Y ya para ir cerrando. Siguen escribiendo. Pueden hacerlo así o pueden abrir su micrófono para más rápido, ¿eh? Bueno, Brian, tu pregunta. Mira, déjame decirte algo. A lo mejor y además esto es bien importante. Para mucha gente la sociología como ciencia debe de tener un objeto de estudio, un objeto de investigación. Y mucha gente piensa de manera muy absurda que lo que estudia la sociología es la sociedad. Eso es falso, eso no existe. La sociedad es una cosa extraña que solamente hemos llegado a tipificar de manera genérica, pero que en realidad no podríamos ni definirla ni estudiarla en su totalidad. Imagínate lo que significaría estudiar la totalidad, la sumatoria de todas las interacciones de cerca de 7.500 millones de personas en el mundo. Entonces, por supuesto que eso que se llama sociedad es un abstracto, es una construcción abstracta. ¿Qué es lo que estudia la ciencia, la sociología? La sociología estudia la acción social. Entonces, eso sí ya lo podemos estudiar los sociólogos. La sociedad, quién sabe qué sea, pero la acción social de los grupos sociales, de los grupos institucionales, de los grupos humanos, de los grupos culturales, por supuesto que eso sí ya lo podemos estudiar. Entonces, por eso es que en algunos videos a Weber se dice que es el método de acción social. No, realmente es el método comprensivo, el método de los tipos ideales para una sociología de la acción social. Esa sería la forma más, un poquito mejor expresada en torno a la sociología de Max Weber, ¿vale? Entonces, sí, que quede clarito. La sociología no estudia la sociedad, la sociología estudia la acción social. El mismo Durkheim tampoco aceptaría esa situación de que la sociología estudia la sociedad. Para Comte, quién sabe, porque pensé en Durkheim. Pero bueno, para Comte, la sociología estudia el hecho social, que es diferente a la sociedad.
Entonces hay que tener un poquito de cuidado con esas definiciones ramplonas. La sociología estudia el hecho social, según Comte, o estudia la acción social, según Weber. Y ya después veremos que hay otras formas de expresar el objeto de estudio de la sociología. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo vi que Jacqueline estaba tratando de escribir algo, entonces, ¿esperamos o ya vamos cerrando esta sesión? Bueno, profe, Sí. es que yo le quería comentar, bueno, a ver si entendí bien lo de, ay, déjeme ver, lo último que estábamos viendo, lo de métodos de tipos ideales. Bueno, yo lo entendí que, por ejemplo, un concepto podría ser como la justicia, sería como un concepto que se tiene, pero no en la realidad no a todos se les puede como que, ¿cómo lo diría? Como aquí dice que es difícil de encontrar a lo mejor en algunos casos de la realidad. Uh-huh. Entonces sí sería como un ejemplo de entenderlo de tipos ideales. Sí, nada más que hay que tener cuidado con una cosa. Recuerda, esto es una metodología. Esto que está planteando Weber es una metodología. Y entonces lo que diría Weber con respecto a esta situación de la justicia es decir, bueno, ¿y qué te parece si planteamos una serie de cualidades, digamos, generales de lo que es la justicia? Y entonces decimos, uno, la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Si fuera nuestra definición de justicia, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, con esta definición de justicia, que es muy general, porque en realidad no habla de sujetos, no habla de países, no habla de constituciones, no habla de realidades, digamos, objetivas, pero bueno, nos da una definición. Y entonces ahora dice, bueno, con esta estructura conceptual, con este tipo ideal, ay no, perdón, con este tipo ideal, entonces yo voy a analizar los sistemas de justicia en América Latina. Y entonces voy a dar cuenta que la justicia en América Latina tiene un comportamiento distinto. Voy a darme cuenta que si bien es cierto, uno, o mejor, existe, o sea, leyes, prudencia, basada en la igualdad jurídica, es decir, todos somos iguales ante la ley, la práctica legal o la práctica judicial no responde a esos lineamientos, sino que era el derecho del más, no lo llamamos más fuerte, sino el más, ¿cómo le podríamos poner aquí? Impera el derecho del más apto, ¿no? Perdón, del más apto. Entonces, bueno, ¿para qué te sirvió esto? Uno, para poder determinar en todas las legislaciones en América Latina, supongamos que lo hiciste en Brasil, hiciste este estudio en México, hiciste este estudio en Argentina,
este mismo estudio sobre la justicia lo hiciste en Costa Rica. Vamos a poner que esos fueron tus 4 países. Y entonces tú dices, bueno, yo quiero determinar si en efecto los sistemas de justicia en América Latina corresponden a este principio de igualdad jurídica, dar a cada quien lo que le corresponde. Eso es lo que tendremos que decir. Y entonces uno diría, bueno, eso es el concepto ideal de justicia, pero ya cuando vamos a revisar el caso específico de Brasil o el de México o el de Argentina, nos damos cuenta que en efecto encontramos todo un sistema legal basado en esta igualdad jurídica, pero que la práctica judicial no corresponde a esos lineamientos, sino que impera el derecho del más apto. ¿Qué significa esto? Que en México te pueden dar 20 años de prisión por haberte robado un pan, y a los políticos que se roban millones de pesos, incluso de dólares, impera un corte de impunidad porque ellos son económica y jurídicamente y judicialmente, perdón, son más aptos que los que robaron un pan, ¿no? Entonces, ¿para qué te sirvió esto? Para guiar esta investigación, nada más. Por lo menos te da un horizonte de interpretación, diría Weber, ¿sí? Este concepto de justicia no es real, es decir, es solamente una acotación, una representación abstracta de lo que pudiéramos entender nosotros como pero permite, a pesar de que no es real, a pesar de que es solamente una construcción teórica, cierto es que me permitió, hacer una investigación sobre los sistemas de justicia. Al final, quizá termine diciendo que, por supuesto, esa definición de justicia no opera, no es operativa en las realidades en América Latina, pero ya me permitió hacer un estudio y darle un horizonte a ese estudio específicamente bajo estas connotaciones. Entonces, es un método de investigación esto. No es no es un juicio personal decir que a todos que la justicia no es esto, o sea, no, espérate. Esto es solamente un tipo ideal que hemos construido para poder investigar el problema de la justicia y entender las particularidades de la justicia en cada uno de estos espacios, digamos, particulares, ¿no? Entonces ya cuando yo ya me voy a la realidad, me doy cuenta que este tipo ideal en realidad no se expresa del mismo modo, sino que cada uno de estos países tienen una experiencia particular, y entonces el haber descubierto esas experiencias particulares sobre la justicia en América Latina, pues ya me da, digamos, la parte noble de esta metodología de estudio. Muchas gracias, profe. ¿Sale? Bien, ¿alguien más? Bueno, más bien ya no. Son las 6:56 y yo estoy a unos minutos de comenzar mi siguiente sesión. Les agradezco mucho, por supuesto, que hayan estado aquí. Me gustaría más participación, por supuesto, pero bueno, pues este video va a ser subido nuevamente a la plataforma. Yo espero que entre hoy y mañana, para que todos tengan acceso al mismo. Y bueno, pues recuerden que es posible entonces que la próxima semana estemos aplicando nuestro primer examen. Pero ya lo veremos con mayor detenimiento en la siguiente sesión. Bueno, pues cuídense mucho y cuiden a sus familiares. Recuerden que estamos en la fase 3 de la pandemia, que es la parte más viral, que es la parte de mayor contagio y es, por supuesto, la más peligrosa. Buenas tardes, cuídense mucho. Sí, por supuesto, el pizarrón lo voy a pasar también, no se preocupen.